En el vídeo anterior explicábamos qué es una dana o gota fría y decíamos que una de sus consecuencias pueden ser inundaciones. Entonces, para seguir la temática y más atendiendo a las inundaciones que han tenido lugar debido a una dana en el país valenciano a finales de octubre del 2024, el vídeo de hoy va a tratar sobre inundaciones, donde vamos a explicar qué tipologías de inundaciones hay, qué factores tanto humanos como naturales pueden dar lugar a inundaciones y vamos a introducir el concepto de las zonas inundables, determinando de qué manera se clasifican estas zonas inundables y cómo se determinan. Una inundación es un desbordamiento de agua que cubre terrenos que normalmente están secos. A grosso modo podemos identificar 4 tipologías de inundaciones. Inundaciones fluviales, inundaciones pluviales, inundaciones costeras e inundaciones por desbordamiento de presa. Las inundaciones fluviales ocurren cuando el caudal del río o del arroyo aumenta significativamente, superando su capacidad de contención y provocando el desbordamiento del agua hacia las áreas adyacentes. Este tipo de inundación suele ser consecuencia de lluvias intensas y prolongadas, así como de deshielos rápidos en primaveras o la liberación de agua de embalse. Las áreas cercanas a los ríos y los arroyos son las más vulnerables a este tipo de inundaciones. Las inundaciones pluviales son causadas por lluvias intensas que superan la capacidad del sistema de drenaje local para manejar este exceso de agua. Estas inundaciones pueden provocar acumulaciones de agua en calles, sótanos y estructuras bajas, causando interrupciones en el tráfico, daños a propiedades y el riesgo para la salud pública por el agua contaminada, así como por el lodo contaminado que pueda llevar esta agua. Las inundaciones costeras resultan de fenómenos como las marejadas ciclónicas, que elevan el nivel del mar y provocan la invasión del agua en las áreas costeras. Las marejadas ciclónicas son causadas por ciclones tropicales cuyos fuertes vientos empujan el agua del océano hacia la zona costera. Este tipo de inundaciones costeras pueden causar daños extensos en infraestructuras costeras, así como la erosión de las playas y la pérdida de vidas humanas. También la destrucción de ecosistemas marinos y costeros. Finalmente, en lo relativo al desbordamiento de embalses, este tipo de inundación ocurre cuando un embalse o presa no puede contener el volumen de agua debido a precipitaciones extremas, deshielos rápidos o fallos estructurales. Estos fallos estructurales pueden ser resultado de la mala construcción, de la falta de mantenimiento o de eventos extremos como terremotos. Todo ello puede conllevar a que se liberen grandes cantidades de agua de manera repentina, causando inundaciones catastróficas aguas abajo. Los factores que pueden dar lugar a inundaciones son tanto naturales como antropogénicos, y de hecho lo más normal es que haya más de uno de estos factores que dé lugar a una inundación. Dentro de los factores naturales encontramos las precipitaciones y clima, la topografía y geografía y el cambio climático. Y dentro de los factores humanos encontramos la desforestación, la urbanización y el uso del agua. Dentro de los factores naturales de clima y precipitación podemos encontrar el régimen de lluvias y los patrones climáticos. En lo relativo al régimen de lluvias, tenemos que las zonas que experimentan monzones o estaciones lluviosas prolongadas son más propensas a inundaciones debido a la acumulación de grandes cantidades de lluvia en periodos cortos. En las regiones tropicales, las lluvias torrenciales pueden provocar inundaciones repentinas y extensas. En el mapa que tenéis se identifican estas zonas que experimentan monzones o estaciones lluviosas prolongadas. En lo relativo a los patrones climáticos, fenómenos como el Niño o la Niña pueden alterar los patrones de precipitación, causando lluvias intensas y prolongadas en ciertas regiones. Las tormentas convectivas, comunes en climas cálidos, como por ejemplo una dana, pueden descargar grandes cantidades de lluvia en poco tiempo, saturando el suelo y los sistemas de drenaje.
En lo relativo a la geografía y topografía encontramos las características del terreno, así como el suelo y la vegetación. Para las características del terreno tenemos que las cuencas hidrográficas con pendientes pronunciadas pueden aumentar la velocidad y el volumen de flujo de agua, incrementando así el riesgo de inundación. Además, las llanuras de inundación, que son estas áreas planas que se encuentran en las zonas adyacentes a los ríos y arroyos, son naturalmente propensas a inundarse cuando los cuerpos de agua se desbordan. En lo relativo al suelo y vegetación, tenemos que los suelos con baja capacidad de infiltración, como por ejemplo los suelos arcillosos, no absorben el agua rápidamente, lo que contribuye a la acumulación de agua superficial. Para la vegetación, tenemos que la vegetación densa puede retardar el flujo de agua y aumentar la infiltración, mientras que la ausencia de vegetación puede facilitar el escurrimiento superficial y por lo tanto que haya esta acumulación de agua en superficie. Finalmente, en lo que se refiere al cambio climático podemos encontrar tanto el aumento de las temperaturas como los patrones climáticos alterados. Las temperaturas globales más altas incrementan la evaporación, lo que puede llevar a mayores concentraciones de humedad en la atmósfera y por ende a precipitaciones más intensas. Además, el cambio climático está modificando los patrones de precipitación, causando lluvias más erráticas y concentradas en ciertas áreas. El derretimiento de glaciares y el aumento del nivel del mar también están contribuyendo a inundaciones costeras más frecuentes y severas. Si pasamos ahora a los factores humanos, dentro de lo que sería la urbanización podemos encontrar la expansión urbana, así como la reducción de las áreas verdes. La construcción de infraestructuras y edificios aumenta el porcentaje de superficies impermeables, como por ejemplo aquellas superficies de asfalto. Estas superficies impermeables no permiten la infiltración correcta del agua. Además, la urbanización rápida sin planificación adecuada de drenaje puede sobrecargar los sistemas de alcantarillado y de drenaje, incrementando por lo tanto el riesgo de inundaciones urbanas cuando hay precipitaciones intensas. Asimismo, la eliminación de áreas verdes y naturales que absorben el agua contribuye a un mayor escurrimiento superficial y, por lo tanto, a la acumulación de agua en superficie. Los parques y jardines urbanos pueden actuar como sumideros naturales, reduciendo el riesgo de inundación si se mantienen adecuadamente. Para la desforestación encontramos la eliminación de bosques, así como la erosión del suelo. Los bosques actúan como esponjas naturales, absorbiendo grandes cantidades de agua y liberándola lentamente. La tala de árboles y la eliminación de vegetación reduce la capacidad de la tierra para retener este agua, aumentando el escurrimiento superficial y por lo tanto el riesgo de inundaciones. Además, la desforestación puede causar la erosión del suelo, lo que disminuye aún más la capacidad de absorción de la tierra. Asimismo, esta erosión del suelo puede bloquear los canales de agua con sedimentos que son arrastradas por la escorrentía superficial. Finalmente, para la gestión del agua encontramos tanto la construcción de presas y embalses como la alteración de los flujos naturales del agua. Aunque las presas y embalses se construyen para controlar el flujo de agua, su mal manejo o fallos estructurales pueden causar inundaciones aguas abajo. La liberación controlada de agua de embalses durante periodos de lluvia intensa pueden prevenir estas inundaciones, pero la liberación incontrolada puede resultar en inundaciones catastróficas. Asimismo, la canalización y redirección de ríos y arroyos puede alterar los flujos naturales, disminuyendo la capacidad de las cuencas para manejar grandes volúmenes de agua. Las infraestructuras hidráulicas deben ser mantenidas y gestionadas adecuadamente para evitar desbordamientos y rupturas. Una zona inundable es un área geográfica que tiene una probabilidad significativa de inundarse en un periodo de tiempo determinado.
Estas zonas inundables pueden estar situadas en valles, llanuras aluviales, cerca de cuerpos de agua como ríos, lagos y costas, o en áreas urbanas donde los sistemas de drenaje pueden ser insuficientes para manejar lluvias intensas. La identificación de estas zonas es crucial para la planificación urbana, la gestión de emergencias y la implementación de medidas de mitigación. Para poder identificar y delimitar estas zonas inundables se utilizan técnicas y herramientas que combinan datos históricos, análisis hidrológicos y tecnologías avanzadas. En lo relativo a los mapas de inundación, su propósito es visualizar áreas propensas a inundaciones bajo diferentes escenarios. Las fuentes que se usan son datos topográficos, históricos y modelos computacionales. Algunos ejemplos son los mapas de la Agencia Estatal de Meteorología y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, como por ejemplo el que tenéis en la imagen a la derecha. Los estudios hidrológicos tienen como propósito visualizar el comportamiento de las cuencas hidrográficas y predecir el flujo de agua durante eventos de lluvia intensa. Las fuentes que se usan son modelos matemáticos, análisis de precipitaciones y simulaciones de flujo. En la imagen de la derecha os dejo un ejemplo de modelización de río. El propósito de los datos históricos es utilizar registros de eventos de inundaciones pasados para identificar patrones, así como áreas recurrentemente afectadas. Las fuentes que se usan son registros meteorológicos, datos de estaciones hidrométricas, así como reportes de desastres. Algunos ejemplos son los análisis de registros de inundaciones que se realizan en informes gubernamentales, así como en estudios académicos. Finalmente, tenemos las tecnologías de teledetección, cuyo propósito es utilizar satélites y drones para monitorear y mapear las áreas que son propensas a inundaciones. Las fuentes que se usan son estas imágenes de satélites y sensores remotos. Algunos ejemplos son las imágenes de satélite de la NASA y del programa Copernicus de la Unión Europea. La clasificación de las zonas inundables se basa en la frecuencia con la que es posible que ocurra una inundación de cierta magnitud. Para ello se atiende al tiempo de retorno. El tiempo de retorno, también conocido como el periodo de retorno, es una medida estadística que indica el intervalo promedio de años entre eventos de inundación de una magnitud específica y se expresa en años. Esta clasificación ayuda a las autoridades y a los planificadores a tomar decisiones informadas sobre el uso del suelo, la construcción y las estrategias de mitigación. Generalmente se habla de inundaciones a 10 años, 100 años o 500 años. Una inundación de 100 años es una inundación que tiene una probabilidad del 10% de ocurrir en un año determinado. Se dice que tiene una probabilidad alta de ocurrencia, ya que el promedio de ocurrencia es de una vez cada 100 años. Aunque tiene una alta probabilidad de que ocurra, sus impactos generalmente son bajos o moderados. Para las inundaciones de 100 años se trata de inundaciones que tienen una probabilidad del 1% de ocurrir. Son inundaciones con una probabilidad media, ya que el promedio es de una vez cada 100 años. Aunque tienen menor probabilidad de ocurrencia que las inundaciones de 10 años, pueden causar impactos potenciales significativos. Para las inundaciones de 500 años son inundaciones que tienen una probabilidad del 0,2% de ocurrir y por lo tanto tienen una baja probabilidad de ocurrencia, ya que el promedio es de una vez cada 500 años. Aunque tienen muy baja probabilidad de ocurrencia, tienen un potencial de causar impactos extremadamente severos. Esto es debido a que cuando hay una planificación urbanística atienden a estos años de ocurrencia y consideran que una vez cada 500 años es tan poco que les vale la pena urbanizar esa zona, hasta que, claro, ocurre este impacto extremadamente severo.
En relación con los riesgos de inundación es importante atender a la Directiva 2007/60 de evaluación y gestión de las inundaciones, que ha sido transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación. El objetivo de la directiva es establecer un marco para la evaluación y gestión de los riesgos de inundación en toda la Unión Europea. Para ello, se ha definido la obligatoriedad de realizar una evaluación preliminar, elaborar mapas de peligros de inundación y desarrollar planes de gestión del riesgo de inundación. En lo relativo a la evaluación preliminar, este consiste en identificar los riesgos de inundación en todas las cuencas hidrográficas y costas de la Unión Europea, con el fin de identificar las áreas en las que existe un riesgo significativo de inundaciones. En los mapas de peligros de inundación, se espera que se indiquen las áreas que podrían inundarse bajo diferentes escenarios de probabilidad. Y finalmente, desarrollar los planes de gestión del riesgo de inundación es necesaria para mitigar el riesgo significativo de inundación identificado. La directiva, por lo tanto, insta a la identificación de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación. Estas áreas son zonas que se identifican en la evaluación preliminar y que presentan un riesgo significativo a inundarse. La consulta de estas áreas de riesgo potencial significativo de inundación es público y accesible para todos los ciudadanos. La directiva y el Real Decreto establecen una serie de medidas que deben aplicarse en las áreas de riesgo potencial significativo de inundación. Estas medidas están orientadas a reducir las consecuencias adversas de las inundaciones para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. Algunas de estas medidas son la construcción y mantenimiento de infraestructuras de protección, la identificación y protección de zonas naturales de retención de aguas, la difusión de información sobre riesgos de inundación y medidas de protección a la población, el desarrollo e implementación de sistemas de alerta temprana y monitoreo constante de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, la elaboración y actualización de planes de emergencia que incluya procedimientos de evacuación, rescate y asistencia a la población afectada y la implementación de políticas y regulaciones de planificación territorial. La aplicación correcta de estas medidas reduce significativamente el riesgo de inundación para la población. El problema es cuando no hay la aplicación de estas medidas o cuando estas medidas son ignoradas, lo que conlleva a una catástrofe que puede llevarse muchas vidas. Como siempre, os dejo la bibliografía que ha sido consultada para poder preparar este vídeo. Si el vídeo te ha parecido útil, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para recibir notificaciones de los próximos contenidos. Gracias por tu apoyo.